Hoy vamos a hablar sobre el nombre del Señor. Bueno, este tema del nombre es un tema muy interesante porque incluso hay algunos grupos que piensan que Dios solamente tiene un solo nombre. Claro, hoy vamos a hablar del nombre de Dios en un contexto muy interesante y vamos a descubrir por qué es importante acá este nombre, entre los muchos nombres que tiene Dios y por qué Dios ha decidido revelarse de esa manera a nosotros. Claro que hoy también vamos a descubrir la segunda excusa de Moisés en esto del nombre de Dios. Pero vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé sabiduría a la hora de hacer nuestro estudio, nuestra reflexión. Querido Padre, venimos ante tu presencia porque nosotros también queremos conocer tu nombre, pero de una manera experimental, es decir, queremos entender cómo te relacionas con nosotros, porque tal vez a veces nos hemos planteado una distancia entre tú y nosotros que tú has zanjado con la venida del Señor Jesucristo y tú siempre has querido estar cerca de nosotros, pero nuestros pecados hacen división, nuestra propia actitud hace división, nuestros propios preconceptos te hacen tan alejado de nosotros. Ayúdanos con la reflexión de hoy, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ir de lleno al texto bíblico porque allí en Éxodo capítulo 3 encontramos esta segunda excusa de Moisés. Mañana vamos a hablar un poco de las 4 excusas, pero ya hemos planteado 2, así que tome nota de las 2 primeras. Ayer hablábamos de una, hoy hablaremos de la segunda. Mañana nos concentraremos en las otras 2 excusas de Moisés. Pero nota lo que dice el pasaje aquí desde el verso 13 del capítulo 3 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Lo voy a traducir en lenguaje nuestro. Supongamos que acepto el llamado. Supongamos que yo acepto y voy a los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Me voy a detener ahí porque ya vamos a destacar el tema del nombre. El tema del nombre aquí es muy importante, pero no porque sea el único nombre de Dios. Quiero dejar eso bien claro desde ya. Pero nota la pregunta de Moisés. Moisés dice, mira, vamos a suponer que acepto y voy. Y les digo, miren, Dios se me apareció allá, vi una zarza que no se consumía y me envió y dijo que los va a liberar porque Él ha visto la aflicción. Y me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Sabes cuál es el centro de esta excusa? El centro de esta excusa es la ignorancia del pueblo de Dios. Tal vez suene feo decirlo así, pero es que lo que está apelando Moisés es ¿cómo van a saber los israelitas quién me habló a mí? Es decir, ellos me van a escuchar, me van a decir, ajá, pero ¿y cómo se llama? ¿Y eso qué significa? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Porque recuerden, ya había pasado mucho tiempo el pueblo de Dios allí y lo más seguro es que en todos esos años comenzaron a perder de vista la presencia de Dios. Seguramente al principio cuando llegaron ahí, mientras Jacob vivía, mientras José vivía y los hermanos de José vivían, hubo mucho relato oral, obviamente, de la historia de Dios trabajando con Abraham, trabajando con Jacob. Incluso José seguramente contó a sus descendientes cómo Dios lo había llevado a Egipto de una manera providencial, no fácil, pero providencial, para preservar la vida del pueblo. Pero cuando murió José y toda esa generación de sus hermanos y la primera generación que había escuchado esta historia, seguramente las historias comenzaron a dejar de contarse, especialmente cuando ya vino la opresión y algunos ya no tenían culto familiar quizá. No, o sea, estoy simplemente tratando de usar mi imaginación, pero ya no había reflexión en la palabra de Dios, en esos relatos de la historia de Dios con la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y tal vez eso es a lo que está apelando Moisés. Quizás Moisés ya en su tiempo llegó a ver que mucha gente había olvidado esa relación especial que Dios quería tener con esta familia de los hijos de Israel. Entonces podríamos decir, está justificada su pregunta. Está justificada su pregunta porque cuando Moisés llegara y les dijera que
quién les había hablado, quién le había hablado a él y que los iba a liberar, ellos tal vez iban a preguntar, pero ¿y quién es? ¿Será que lo conocemos realmente? Pero Dios va a responder de una manera maravillosa y eso tiene que ver con el nombre de Dios, que es los siguientes versículos que aparecen acá. Dice el verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. O más literalmente traducido debería decir, yo seré el que seré. Y luego dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, o Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, verso 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿por qué es importante este nombre? Mira, este nombre, los eruditos no saben cómo se pronuncia realmente. La palabra Jehová que nosotros tenemos en nuestra Biblia no es la pronunciación correcta, en realidad es una combinación de nombres. Es la combinación de las letras hebreas más las vocales que los masoretas le adjudicaron para que dijera Jehová. Y se la adjudicaron porque cada vez que aparecía esas letras sagradas en el texto hebreo, ellos no las pronunciaban, los judíos no las pronunciaban, sino que decían Adonai, que significa Señor. Por eso en muchas traducciones aparece esa palabra, el Señor. Pero luego de muchos estudios, los eruditos creen que el nombre sería más o menos como Yahvé. Esa sería como la pronunciación. Pero de todas maneras, todavía no se pronuncia, incluso en ámbitos modernos entre los judíos, porque es un nombre sagrado. Así que lo vamos a llamar el Señor. Pero sería esa la palabra. Ahora, ¿por qué este nombre es importante? El nombre Yahvé es importante por lo que nos decía el texto que hace relación al pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Es un nombre relacional, pero es un nombre tan interesante que es relacional, nos muestra que Dios actúa en la historia con las personas al mismo tiempo que nos muestra que Dios es eterno y que Dios está más allá del tiempo y que Dios no es parte de la creación, está sobre la creación, pero entra en nuestra esfera para relacionarse con nosotros, los seres humanos. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Ahora, ¿por qué está todo esto acá? Bueno, ustedes vieron el texto, ahí dice, yo seré quien seré. Es el mismo texto, yo soy el que soy, pero la traducción más literal debería ser esa. Yo seré el que seré. Esto habla sobre la eternidad y trascendencia de Dios. Trascendencia significa que Dios está más allá de su creación. Pero qué maravilloso es que este Dios trascendente, eso lo va a decir Isaías más adelante, está tan cercano con el de contrito corazón, con el humilde y contrito de corazón, con aquel que está sufriendo, con aquel que está en medio de una prueba. Dios ahí está, no está lejano. Por eso es que dice, este es el nombre con el que me conocerán para siempre. Es decir, el nombre que se relaciona con el pacto, con ese pacto que Dios quiere tener contigo y conmigo ahora, pero que era la base sobre la cual Dios iba a obrar para liberar a su pueblo, Israel, de la opresión de Egipto. Así que nota, cuando aparece el nombre de Jehová, Yahvé, el Señor, estamos hablando del nombre del pacto, un nombre relacional. Si puedo hacer una conexión con Génesis, ya lo vamos a notar ahí. Y espero que cuando leas Génesis 1 y 2 puedas notar esta conexión. En Génesis 1, en la Biblia aparece el nombre Elohim, Dios. Dios en su
capacidad creadora, Dios el omnipotente, el portentoso Dios que toma la nada y Él puede crear, porque su palabra es creadora. Él es el principio de todo. Pero en el capítulo 2, donde se nos narra con más detalle la creación del ser humano, aparece Jehová Dios, Yahvé Dios, Yahvé Elohim. Aparece esa combinación porque ahora Dios entra en escena en esta tierra para relacionarse con los seres humanos. Y cuando el hombre peca, es Jehová, Yahvé Dios, el que se acerca. Y esto lo hace para decirnos que no nos ha abandonado, que Él siempre estará con nosotros. Por eso este nombre es tan importante. Para los egipcios esto también tenía una connotación y lo voy a mencionar acá porque quiero hacer la diferencia entre conocer el nombre de Dios y cómo los antiguos pensaban en los nombres de sus deidades, especialmente los egipcios. El dios principal de los egipcios era Ra, pero según las tradiciones esotéricas de ellos, Ra tenía un nombre oculto. Y quien supiera ese nombre oculto podía tener control sobre el dios Ra. Imagínense. Tanto es así que hay toda una historia que se cuenta sobre Isis, una de las deidades de Egipto, que de alguna manera extorsiona a Ra porque le provoca una enfermedad con la propia saliva que él un día escupió por ahí ya avejentado. Con su propia saliva crea una serpiente que muerde a Ra y para curarlo Isis lo extorsiona y le pide conocer su nombre. Cuando Ra se lo revela, ella con eso obtiene poder sobre Ra y le otorga ese poder a su hijo, Osiris, que será el nuevo faraón de Egipto. Es toda una historia que habla sobre misticismo y es como si tú conoces el nombre de Dios puedes tener control sobre él. Cuidado, cuidado, aquí tenemos que tener nosotros la mente clara para saber que Dios mismo se revela y revela su nombre no porque se someta a nosotros, sino porque se acerca a nosotros para cumplir su misión, que es la de salvarnos, cumplir con el pacto. Por eso dice, yo los voy a librar y los voy a llevar a la tierra prometida, porque voy a cumplir mi nombre, tan ciertamente como me llamo Yahvé. Es decir, su nombre es la garantía de que su pacto se va a cumplir. Por eso es que Él nos lo da. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que estamos hablando con la persona que más se interesa en nosotros, para quien nosotros somos tan valiosos, que anhela tener una relación personal con nosotros. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cuán cercana hemos sentido la presencia de Yahvé, del Señor, en nuestra vida? ¿Tú sabes cuánto desea Dios acercarse a ti? ¿Cuánto desea Dios tener intimidad contigo de tal manera que tú puedas ir a Él y le cuentes tus problemas, te quejes en sus oídos? Que tú sepas, eso es lo que Dios quiere, que tú sepas que Él está allí para poder estar contigo, cuidarte, ayudarte, levantarte cuando has caído. Por eso se reveló de esta manera. Conocer el nombre de Dios no es algo mágico, por eso comentaba lo de Ra. No es que con conocer el nombre de Dios vamos a pronunciar palabras y mágicamente las cosas van a suceder. No se trata de eso. Conocer el nombre de Dios se trata de proclamar su carácter de amor, su carácter cercano, su carácter de salvación, que va a salvar a una raza que se perdió por sus propias decisiones. De eso estamos hablando cuando hablamos del nombre de Dios. Así que si no habías visto esto de esta manera, hoy te invito para que puedas recordar que Dios es el que siempre será. Él siempre estará. Por eso a Moisés le dijo, yo estaré contigo. Es el mismo verbo que aparece ahí en yo seré el que seré. Yo estaré contigo. Y hoy nos dice lo mismo Dios. Yo seré el que seré. Siempre voy a estar ahí. Siempre voy a estar ahí para ti.
No hay un momento, ni en el presente ni en el futuro, que te voy a dejar. Yo estaré allí para ti. Que hoy esto guíe nuestra vida y nos dé esperanza, porque en el tiempo que falta para la segunda venida de Jesús, el mundo entrará en convulsión. Eso es la verdad. Hemos aprendido en toda una lección del trimestre pasado que este mundo no va a mejorar. Y no es porque nosotros seamos personas amarillistas que tratan de decir el mundo está mal, y el mundo está mal, nosotros ya lo vemos. Pero ¿qué garantía tenemos en Jesús, que nos dice que estará con nosotros hasta el fin? Qué maravilloso es conocer el nombre de Dios. Hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender que Él siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Si hoy estás luchando con algo, si hoy algo te hace dudar de la presencia de Dios, recuerda, Él sabe, Él oye, Él ve. Y más pronto de lo que imaginas, Él intervendrá, porque Él siempre está cuidando de su pueblo. Y cuando tú le entregas tu corazón a Él, llegas a ser parte de su pueblo. Oremos. Querido Padre, gracias, porque tu nombre glorioso es la garantía de que nunca estamos solos ni estaremos solos. Y cuando Jesús venga por segunda vez, podremos decir, siempre, siempre estuviste a nuestro lado. Gracias, oh Padre eterno, por tus misericordias. Que la presencia de tu Espíritu guíe nuestras vidas, es nuestra oración. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.